el teletrabajo. El teletrabajo solo es posible gracias a Internet. En fin, lo que quiero decir es que la irrupción de Internet, que en realidad no tiene más de década y media, ha cambiado el mundo como nunca antes un invento sofisticado, y estoy incluyendo ahí la televisión, la rueda o el avión, por poner algunos ejemplos notables, lo había hecho. Nunca había cambiado tanto el mundo que ahora podemos viajar sin viajar, tener el conocimiento universal al alcance de la mano, una enciclopedia en nuestro ordenador, vivir la información en la inmediatez más absoluta, ver lo que está ocurriendo desde nuestra casa o desde el pasillo de aquí o desde allí, desde la escalera. Todo está en la pantalla, todo está aquí, en este chisme tan pequeño, bueno, o incluso en nuestro teléfono móvil. Yo no lo utilizo mucho el teléfono móvil porque es demasiado pequeño para mí y no me acabo de acostumbrar a él, pero eso es por cuestión de edad. Mis hijas sí lo utilizan. Porque, claro, el hecho de que yo no utilice algunas cosas que están a mi alcance y eso que yo, de alguna manera, estoy profesionalmente situado en la vanguardia, por necesidad, me indica que esto va demasiado a prisa para las limitadas posibilidades que tenemos los seres humanos. Estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo, que sus hijos, pues de alguna manera están mucho más incorporados, querámoslo o no, a este mundo tecnológico. Yo, en mi casa se podría empapelar la Torre Eiffel de la cantidad de periódicos que tengo y yo a mis hijas no las he visto nunca en la vergonzosa tesitura de leer un periódico, nunca, jamás. Lo cual me parece muy sintomático y muy demostrativo de cuál va a ser el futuro. Y ahí es donde entra el debate sobre 2020, ¿no? Yo creo que no podemos hacer frente a una revolución tecnológica, que es una revolución de planteamientos mentales, al mismo tiempo que a una crisis económica global de la magnitud de la que se ha abierto en esta nueva era y, desde luego, al mismo tiempo pensar que nada va a cambiar en profundidad. Claro que van a cambiar las cosas, claro que van a cambiar muchísimas cosas muy a fondo y de manera muy extensa. A mí, cuando me hablan de esta reforma laboral que está en marcha ahora, a mí me parece una nadería en comparación con lo que necesariamente viene. O sea, ahí tenemos planteada nada menos que una reforma constitucional de tomo y lomo, porque la Constitución que tenemos está vieja. Y si queremos mantener la Constitución de 1978, le tenemos que meter unos cambios, pero de caballo. Tenemos que hacer una labor de cirugía importantísima. Y en las leyes electorales las tenemos que cambiar. Y la economía no basta con la reforma financiera que se ha hecho, sino que hay que ir a una economía mucho más solidaria y mucho más justa. Esto no basta. Y hay que hacer reformas territoriales. ¿Quién se cree a estas alturas que el mapa diseñado por Javier de Burgos sirve en España? Claro que no. Y estamos hablando a escala nacional, que si ya consideramos a Europa ya ni hablamos, ¿no? Porque estamos en un momento en que se está redefiniendo Europa y que hay que sustituir, que todo el mundo sabe que hay que sustituir el régimen económico mundial instaurado en Bretton Woods, o que hay que aceptar que los equilibrios mundiales con los países emergentes ya no son lo que fueron hace ni siquiera 5 años, ¿no? Todo está cambiando. Y a mí, bueno, de momento me toca acotar la comunicación, porque a todo esto, ¿dónde entra el ciudadano? ¿Dónde se inscribe la comunicación? Bueno, pues resulta que la comunicación está presente en absolutamente todo eso de lo que estamos hablando. Todo es comunicación, en el fondo. La comunicación es lo que en los últimos meses, no hablo de los últimos años, estoy hablando de meses, ha hecho tambalear regímenes dictatoriales, ha irrumpido en nuestras formas de ocio, ha modificado planes de estudios y ha desvelado, vamos a recordar a Wikileaks, que es uno de mis motivos de admiración, aunque es muy polémico, más constante, ¿verdad?, ha desvelado enormes secretos de Estado que antes de ninguna manera habrían sido aureados, ¿no? Los secretos de los Estados ya no están seguros, como no está segura tampoco nuestra intimidad con lo que está ocurriendo. Esto es evidente. Y también, de la misma manera, al mismo tiempo, el conocimiento del ciudadano se está haciendo muchísimo más extenso y muchísimo menos intenso. Yo creo que Internet, que es una autopista de la comunicación por la que no todos circulan aún, o no todos circulan plenamente aún, se va a colar por todas las rendijas de nuestra vida y va a afectar a sus rivales, la prensa de papel. Esto es una cosa que ya hemos discutido Félix y yo muchas veces y con otros periodistas. Es una discusión permanente que tenemos los periodistas, que va a afectar a la televisión y yo creo que en menor medida a la radio, porque la radio es la más autónoma de todos los medios. Y entonces el cometido de la prensa de papel, por ejemplo, tendrá forzosamente que ir cambiando, aunque yo no creo que los periódicos, nuestros queridos periódicos de papel, vayan a desaparecer, como dicen los más radicales en Estados Unidos, por ejemplo. Serán otra cosa, serán más especializados, más a la carta, con menor tirada,
El caso es que ahora ninguno de ustedes, ni yo tampoco cuando los dirigía, se lee todo el periódico de papel. Nadie lee más allá del 20 o el 25% del periódico que tiene en sus manos, porque es imposible leerlo entero. Se trata de conseguir periódicos hechos a la carta para lectores específicos que pues, se interesen por un 40, 50 o 60% del contenido de ese periódico. ¿Usted qué es? De centro derecha, laico e interesado por la economía y menos por el deporte, pues vamos a hacerle un periódico a la carta. Eso es lo que yo creo que será la clave de la supervivencia de esos periódicos tan caros de hacer, porque son carísimos, de papel. Y mientras tanto, por lo otro, pues serán los periódicos en Internet, que serán mucho más inmediatos, que serán ofrecerán otro tipo de ventajas y otro tipo de inconvenientes, porque la profundidad e Internet están bastante reñidos, por lo menos hasta el momento. Pero ya digo que lo que no puede ser, lo que resulta inimaginable, es pensar que las cosas se pueden mantener estables. Ni el periodismo es lo que era, ni sabemos aún muy bien lo que va a ser. Yo, como antes era director, ahora soy presidente de un periódico joven que contrata a periodistas jóvenes, pero todos licenciados en Ciencias de la Información, estoy muy sorprendido ante lo que yo llamo la irrupción de esa generación Google que renuncia al periodismo presencial y que cree que todo lo que se puede encontrar está en Google. Y creen que tú pinchas Felipe II, con las 2 primeras entradas en Google ya crees que sabes quién es Felipe II. Menuda locura renunciar al periodismo presencial. Este es uno de los fenómenos que estamos viviendo y que más empobrecen el periodismo. Todo nos llega dado, nos llegan los comunicados, vivimos de comunicados. Nos llegan los comunicados, nos llega incluso la retransmisión del debate parlamentario a través del canal parlamentario y, claro, luego pasa lo que pasa. El otro día tuvimos la retransmisión de los premios Goya, no dejaban entrar a todas las cámaras para filmar aquello, se daba la señal oficial y resulta que entra Isabel Coixet a hablar de Garzón y a decir que hay que ver lo que pasa con Garzón y no nos ofrecen la cara del ministro de Cultura que estaba allí, que creo que era un poema. Pues claro, yo creo que eso también es información, también es interesante. Hay que estar allí para mirarlo, hay que estar allí para contarlo. Estamos renunciando a eso. A mí me parece que precisamente hoy, ¿verdad?, es el momento de rendir un homenaje, por lo menos es mi homenaje personal, a 2 periodistas que acaban de ser abatidos en Siria, 2 periodistas extranjeros, una norteamericana y un francés, que acaban de ser abatidos en Siria por estar en el sitio donde había que estar, que es donde caen las bombas y donde se organiza el tiroteo. Mi homenaje a esos 2 periodistas. Esos héroes todavía existen, pero están dejando de existir, lamentablemente. Yo creo que el panorama tantas veces degradado de la comunicación en las televisiones, que hay que verlas, algunas de ellas, ¿verdad?, algunas tertulias y tertulianos, y lo digo con una carga de autocrítica, desde luego, por supuesto, la rutina en la que han caído algunos grandes periódicos nacionales o el partidismo en el que han caído hace tiempo algunos grandes periódicos nacionales, ¿verdad?, son el preludio de la enorme crisis sectorial que nos ronda. Añádale a todo esto la crisis de anunciantes y tendremos un cóctel explosivo que hace que necesariamente todo vaya a ser diferente dentro de 2 años de lo que es ahora, necesariamente. Nunca como hoy en España ha habido tantos medios de información digitales, de papel, teles nacionales, autonómicas, locales, TDTs, radios a centenares, yo qué sé. Y probablemente pocas veces ha habido menos dosis de información a fondo, contrastada en un contexto como ocurre ahora. Verdaderamente no podemos decir que estamos bien informados, porque ¿quién puede, por ejemplo, presumir de conocer bien los tantas veces inexplicables movimientos de esos cabezas de huevo europeos que dirigen nuestras vidas, o las razones por las que las agencias de calificación bajan o suben escalones a un país, a una empresa? Ellos nos lo explican y nadie nos lo explica. ¿Alguien sabe de verdad qué piensan los políticos herméticos estos que nos lanzan tanto discurso vacío? ¿Alguien es capaz de asegurar lo que había detrás de las revoluciones en Egipto o en Túnez, o qué representa exactamente el movimiento 15M, qué o a quién o qué hay detrás de ese movimiento? Yo creo que no lo sabemos y que se ha producido con la proliferación de tanto medio un paradójico empobrecimiento del periodismo. Claro, el periodismo necesita medios económicos, necesita medios materiales y en la medida en que proliferan tantos medios, en la medida en que todo periodista que es expulsado del sistema o que pierde su trabajo se dedica a crear su propio medio con su mujer y una sobrinilla que tiene por ahí, pues el periodismo se empobrece, porque al mismo tiempo se producen fenómenos de chantaje
a los anunciantes por parte de esos periodistas. En fin, es un proceso perverso en el que no quiero entrar aquí en detalle porque tampoco es el sitio ni el momento, pero que yo creo que al final redunda en un serio detrimento de la calidad del periodismo. Y, por otra parte, tenemos una falta de transparencia preocupante, una impermeabilidad en los gobiernos, en las oposiciones también, en los partidos políticos, en las instituciones, que hace que al ciudadano reciba una peor información de la que debería recibir. Y al ciudadano, que es una nueva paradoja, ahora que somos tan interactivos, no se le permite intervenir en cuestiones que le importan y la distancia entre la llamada clase política y la opinión pública es cada vez mayor. Aquí, por ejemplo, la institución del referéndum no funciona, pero vamos, bajo ningún concepto. No, esto es algo que parece que es ajeno a los usos de la política. Yo creo que, en fin, la consulta a la ciudadanía debería ser mucho más frecuente y mucho más abundante. Pero, en fin, yo creo que el hombre de la calle, ahora mismo, se tiene que conformar con escribir comentarios a los artículos de otros que aparecen en periódicos de Internet o a lanzar sus pullas en Twitter, que son unas pullas que ya están perfectamente homologadas y descontadas. Además, ya digo que muchas veces se puede morir de éxito, no lo digo yo, eso lo decía Felipe González, y Twitter, Facebook y todas las redes sociales están a punto de morir de éxito, por muchas razones también. Quizá ahora no es el momento de entrar en ello. El caso es que nosotros, los hombres de la calle, los ciudadanos normales, nos pasamos muchas horas tratando de ser ingeniosos en Twitter con 140 caracteres, total para que nuestro mensaje sea inmediatamente sustituido por otro, lo cual, insisto, llevará a un colapso a las redes sociales. No hay que magnificar, desde luego, pero tampoco minimizar la importancia de las redes. La importancia de las redes es la que es y ha tenido, sin duda, una influencia que yo no creo que sea la única influencia en todos los movimientos que ha habido en el norte de África y en el nacimiento de los indignados, del movimiento de los 15M, etcétera, pero no creo que eso sea lo único. Tiene que haber un caldo de cultivo que es el que verdaderamente hace surgir los movimientos de protesta. Así que hemos cambiado casi todos los grandes parámetros de nuestra vida, en qué y dónde invertimos nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, cómo orientamos nuestro ocio y en qué, dónde y cómo desarrollamos nuestro trabajo. Ahora lo que tenemos que cambiar urgentemente son las pautas de productividad si queremos frenar esa espantosa escalada del paro en los países occidentales, pero más que en ningún sitio por cuestiones de estructura productiva en España. Por ejemplo, ahí tenemos esa reforma laboral que yo creo que efectivamente no va a producir puestos de trabajo de manera inmediata, por lo menos. El mismo Gobierno, los mismos inspiradores de esa reforma lo están diciendo. Y que yo creo que tiene que traer aparejado un cambio de mentalidad muy serio. Ya no es posible las pautas, los modos de trabajo, los puestos de trabajo con la fijeza de antes. Es verdad, no vamos a unirnos al primer ministro italiano diciendo aquella sandez de que lo divertido verdaderamente es no tener un trabajo fijo, ¿no? Pero, en fin, parece evidente que un trabajo fijo para toda la vida, eso ya no existe. Yo siempre digo a mis alumnos en la universidad, siempre les digo que en periodismo hay mucho trabajo. Lo que no hay son puestos de trabajo. Y, por tanto, lo que hay que hacer seguramente es inventarse los propios puestos de trabajo. Desde luego, yo no estoy con los manifestantes que han salido contra la reforma y que dicen que esto es el despido libre y todas esas cosas, pero tampoco estoy con los que dicen que esto a medio plazo lo va a arreglar todo. Yo no lo veo nada claro. No sé si alguno de ustedes lo ve muy claro, pero yo creo que no lo veo nada claro, ni nadie me lo ha explicado con la suficiente claridad como para convencerme de ello. Y luego, pues, cuando llegamos a nosotros mismos, las gentes de la comunicación, que deberíamos estar en la vanguardia de las soluciones, pues parece que nos quedamos como varados en aguas movedizas, ¿no? No entendemos que hay que correr rápidamente hacia el cambio, so pena de quedar engullidos. Es verdad que son muchas las transformaciones que ya se han producido y serán más aún las que vengan en los próximos 2, 3 o 5 años, ¿no? El panorama de los medios de comunicación en 2020 va a ser, sin duda, prácticamente irreconocible y no van ustedes a encontrar un solo periodista que no lo admita. Habrá menos periódicos de papel, desde luego, y serán más pequeños, más cortos. Habrá menos periódicos de Internet, porque hay una necesidad de concentración de medios en Internet que es irrefrenable, no queda más remedio. Habrá menos televisiones, no puede ser esta proliferación de canales que tenemos ahora, porque simplemente no hay publicidad para sustentarlos, ni contenidos para hacerlos atractivos. Habrá menos cadenas de radio, seguramente, y serán todos distintos, y habrá una proliferación de lo que yo llamo francotiradores. Yo no sé en qué debe entrar en las redes sociales, no sé en qué quedará el fenómeno de los blogs, pero sí sé que va a haber mucho francotirador, porque, hombre, entre otras cosas,
Tenemos que aprender, desde la provecta edad de quienes estamos instalados y podemos tener el honor de ser invitados a dar conferencias en sitios como este, tenemos que aprender a comunicarnos con esa generación 2020 que hoy está formándose y tiene entre 22 y 35 años y que van a ser, como decía, los que van a gerenciar nuestras vidas dentro de 7, 8, 10 años. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en España es que ha habido un corte generacional radical como nunca lo ha habido. Y eso que estamos viviendo, hemos vivido y estamos viviendo en la era de la permisividad. Yo no sé qué puede justificar, en qué hemos fallado para que la mayor parte de nuestros hijos, que están en su mayoría muy bien preparados, nos ha costado mucho dinero, muchos esfuerzos y muchas ilusiones prepararlos como están, para que la mayor parte de nuestros hijos, o muchos de nuestros hijos, estoy seguro que muchos de ustedes comparten este problema conmigo, estén deseando irse lejos, aunque sea para desarrollar fuera de España funciones inferiores a sus capacidades. ¿Qué ocurre para que haya proliferado esta falta de entusiasmo hasta el punto de que ya ni siquiera podemos estar seguros de que vaya a cuajar esa generación 2020 que a mí me ilusionaría tanto ver instalada y funcionando ya y preparándose para tomar las riendas? Estoy seguro de que en algo o en mucho hemos fallado nosotros y, desde luego, en algo están fallando nuestros hijos, acostumbrados a una vida mucho menos dura de la que tuvimos sus mayores, eso es evidente. El caso es que a mí me parece que resulta urgente entusiasmar a los jóvenes en la tarea de la construcción de eso que llamamos España y, si me apura, de Europa. Creo que existe una especie de sensación generalizada de que nos hallamos ante la caída del Imperio Romano, otra vez, y aceptando como algo inevitable que los bárbaros, que en este caso se llamarían emergentes, vengan a hacerse cargo de la situación aquí, donde la historia, la cultura, los modos de vida son tan diferentes y yo creo que mejores. Desde luego no lo hemos hecho bien, de acuerdo, ni lo están haciendo bien en este mismo plano práctico y moral los burócratas que nos dirigen desde Bruselas, desde Berlín o desde París o de donde sea. Nuestro gran reto como comunicadores, en mi caso, de cara a un 2020 que quisiéramos armónico, más justo, más acorde con nuestro sentido de lo moderno, es decirles a nuestros jóvenes que es posible salir de este atolladero, pero no será sin fórmulas novedosas y sin ciertas dosis, naturalmente, de sacrificio. Yo, desde aquí, sinceramente, no creo en la ventaja de la inmigración intelectual, más bien todo lo contrario. Y esto es algo que, presentando el libro al príncipe, discutía yo con él. El príncipe está convencido de que este afán migratorio que tienen nuestros jóvenes redundarán bien de España porque volverán con nuevos conocimientos. Yo no conozco uno solo de esos jóvenes que esté pensando en volver, quieren irse. Y ocurre, y retomo un hilo que se me había quedado algo descolgado por ahí, que seguramente no estamos sabiendo cumplir con nuestra primera obligación, hablo de los comunicadores, que es la de la lealtad a quienes reciben nuestra información. Por algo será que los medios de comunicación están en los últimos puestos del ranking de prestigio de los colectivos profesionales, cuando hace 10 años estaban en los primeros. Quizá nos estamos situando demasiado cerca de los poderes, quizá tengamos excesivas connivencias con quienes hacen el presente y esto nos impide disparar la flecha hacia el futuro. Quizá tengamos demasiados intereses madereros, vamos a llamarlo así, que nos hacen mirar obsesivamente al árbol y no ver el bosque. En todo caso, les estamos fallando. Les estamos fallando a ustedes, estamos fallando a los ciudadanos. Y yo creo que de cara a ese objetivo redondo de 2020, ya digo que es una fecha emblemática, podríamos haber puesto 2030, pero claro, 2030 es demasiado lejana. De cara a ese objetivo, los medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión, una autocrítica y afrontar una severa preparación para entrar en ese futuro inmediato que sin duda va a estar marcado por la red, de una manera o de otra, que yo todavía soy incapaz de predecir por dónde va a ir el futuro inmediato. A mí hace 5 años me hablan de lo que está pasando con las redes sociales y hubiese pensado que el que me lo contaba estaba completamente loco. La reflexión es la clásica de toda nueva era y estamos en una nueva era, claro. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? No la hemos hecho. No la hemos hecho. La autocrítica me parece clara. No hemos podido, no hemos sabido o no hemos querido ser ese cuarto poder que me parece que nos reclaman que seamos los lectores, los telespectadores o los oyentes o los internautas. Nos hemos sentido más opinión publicada que opinión pública. Nuestros mensajes van a determinados lectores que nos interesa que nos lean, no a toda la ciudadanía.